Empezamos esta transmisión de nuestro programa inaugural, El Guante, un invitado muy especial que ha querido compartir con nosotros su conocimiento sobre el tema de América Latina. Me acompaña desde Ecuador, Yadira Saltos. Sí, buenas tardes, amigos, amigas, Andrés, Manuel, bienvenido. El tema a tratar el día de hoy, el COVID-19 y sus repercusiones sociopolíticas para América Latina. En nuestro primer programa, El Guante, me complace en presentarles a Manuel Alcántara Sáez. Es uno de los intelectuales más influyentes de Iberoamérica, profesor de Ciencia Política de la Universidad Salamanca, autor de un sinnúmero de publicaciones y una de las voces más autorizadas en los estudios latinoamericanos. Entre sus últimas publicaciones destacan El oficio de político y los orígenes latinoamericanos de Podemos 2019 como editor. Andrés. Así es, Yadira. La pregunta que nos culmina en el programa del día de hoy es, ¿estamos frente a la pandemia ante el retorno del Estado? ¿Cómo se percibe esto? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel planetario para la humanidad? Bienvenido, Manuel. Bueno, buenas tardes en primer lugar y enhorabuena por esta iniciativa a la que deseo mucho éxito. Y creo que además es pertinente en estos tiempos de enclaustramiento en el que podemos seguir teniendo una voz y podemos seguir en el debate. Yo creo que hay dos ideas que son muy obvias, que todos sabemos y que todos tenemos suficiente evidencia a lo largo de ya tres últimos meses. La primera cuestión es los efectos de la globalización, es decir, la humanidad ha estado acostumbrada toda su vida, toda su historia, a pandemias, pero lo insólito de esta pandemia es cómo se puede poner en marcha en apenas 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Y afectar a los lugares más recónditos del planeta, ¿no? Esta es una realidad, es una evidencia, la que hemos ido construyendo a lo largo de un siglo y que algún colega mío, como es el colega argentino Oscar Oslak, habla de la era exponencial, ¿no? Todo lo que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. O sea, esta es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es que para este caso concreto, que tiene una repercusión enorme en el terreno de la salud y por consiguiente, al ser algo generalizable, tiene que ver con la salud o con la sanidad pública, es decir, porque afecta a un número muy importante de personas, el instrumento fundamental para hacer frente a este problema es el Estado, ¿no? O sea, es decir, la humanidad, igualmente que ha desarrollado otra serie de instancias, ha venido desarrollando en el ámbito de la política una institución, como todos muy bien sabemos, que es el Estado, y que es hoy por hoy la institución que tiene los mecanismos para hacer frente a una pandemia que está perfectamente establecida en el territorio y, por consiguiente, como decían los teóricos del Estado, cuando se decía que no hay Estado sin territorio, bueno, la forma de controlar ese territorio, la forma de controlar esta pandemia es a través de este mecanismo. Entonces, en ese sentido, hay una clara vuelta al Estado. Sin que en todos los casos, por supuesto, sea igual, ¿no? Pero creo que estos dos elementos me parece que estamos todos de acuerdo en que son los que dominan el escenario actual. Correcto, Manuel. En el caso de lo que tú te refieres a la participación o el retorno de ese Estado, hemos visto que en poblaciones como en Tailandia, sobre la posibilidad de restringir, digamos, en el marco del estado de excepción, la democracia. En Francia, por ejemplo, se ha suspendido las elecciones, en algunos otros países también. ¿Cuál sería el impacto que tuviera el coronavirus en el marco de la democracia? Como bien conoces, Andrés, el Estado es una institución más en un ámbito que se llama sistema político. Y cada sistema político
es diferente, y es diferente porque cada sistema político se yergue sobre una sociedad con unas determinadas características, que es distinta a la sociedad vecina, se yergue sobre instrumentos de cultura política también muy diferenciados, es decir, sobre una historia, sobre un pasado. Entonces, en resumidas cuentas, no hay dos estados iguales, ¿no? No hay dos estados que confronten una realidad política similar. Y eso tiene que ver con lo que estabas señalando. Hay distintas tradiciones que van desde estados y sociedades más proclives a tradiciones autoritarias, a tradiciones disciplinarias, si se quiere, frente a otros estados con tradiciones mucho más democráticas, mucho más abiertas. Aquí podríamos poner un ejemplo clarísimo frente a lo que tú estabas señalando. El caso de Filipinas, por ejemplo, es uno de los casos más dramáticos, ¿no? Por la conducción del presidente Duterte, que es un hombre realmente autoritario, el caso de Suecia, ¿no? Donde prácticamente no ha habido ningún tipo de restricción, salvo aconsejar a los ciudadanos que no estén en reuniones más o menos multitudinarias, pero ese multitudinario es muy relativo porque se ha venido a decir en torno a 40 personas, 30, 40 personas y más, ¿no? Entonces, ya digo, si bien la solución, si bien se ha respondido con una reformulación del Estado, esta reformulación es distinta en función de estas tradiciones y en función de organismos también, por qué no decirlo, constitucionales y también, por supuesto, económicos, ¿no? Es muy distinto estar en una situación donde hay un Estado que tenga un gran músculo financiero, un gran músculo en términos de políticas públicas, por ejemplo, sanitarias, en otro país donde el músculo financiero del Estado es muy precario o donde no hay políticas públicas de salud. Sí, gracias, Manuel. Nos has comentado básicamente la importancia del Estado en medio de la pandemia. Justamente tú en tu artículo, ¿Es el Estado estúpido?, nos comentas con bastante claridad el momento en que estamos viviendo. Tanto en América Latina como en el mundo hay mucha preocupación del rol del Estado, la importancia que el Estado tiene que tener ante esta pandemia. Sin embargo, no sé si nos puedas explicar a mayor detalle cuál tiene que ser el papel del Estado a nivel mundial y a través de América Latina. Primero, una constatación también, ¿no? Llevamos fácilmente, en algunos casos 30 años, en otros casos hasta prácticamente 50 años, con el mantra neoliberal de que el Estado debe ser irrelevante, de que debe ser lo mínimo posible y que lo fundamental son las relaciones de mercado y el libre mercado, ¿no? Entonces, son generaciones y generaciones que se han formado sobre esa idea, sobre este mantra, y esto, lo que se ha puesto ahora de relieve, es que esto era una superchería, ¿no? Y que de alguna manera hay elementos en la acción colectiva y hay cuestiones en el ámbito de las relaciones sociales que necesitan un esfuerzo solidario y un esfuerzo de integración de conocimiento y demás que no lo brinda el mercado. El mercado ha propendido claramente al individualismo, el mercado ha propendido a generar sociedades líquidas, el mercado ha propendido a la competencia y demás. Y en algunos aspectos el mercado es útil y es realmente eficiente, ¿no? Pero no lo es cuando se produce una interrupción de la vida, como se ha producido en los últimos 3 meses. Entonces, hay una reivindicación del Estado en el sentido de lo público, de valoración de lo público, en el sentido de valoración de la coordinación, del establecimiento de políticas públicas que sean de alguna manera políticas públicas anticipatorias, ¿no? Y que no están diseñadas por el lucro ni la competencia, sino simplemente por una razón de
de prevención y de precaución ante lo que pueda pasar, ¿no? Hay un problema que los teóricos definen muy bien, que es el problema de la gobernanza mundial, ¿no? Una gobernanza que llevamos prácticamente un siglo desde la creación de la Sociedad de Naciones, justo ahora mismo, hace 100 años en París, luego los esfuerzos de la Carta de San Francisco, etcétera, de generar un orden internacional, en este caso bajo el paraguas de Naciones Unidas, que ha sido boicoteado sistemáticamente. Ha sido boicoteado sistemáticamente o bien por las grandes potencias o bien por grandes intereses comerciales de las grandes empresas mundiales, ¿no? Pero no es solo este el problema también es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de organismo o de una gobernanza democrática de ese Estado mundial, ¿no? Y hoy sabemos lo mucho que cuesta poner en marcha un entramado democrático, lo saben muy bien los europeos, porque ahí está el esfuerzo de la Unión Europea y las dificultades enormes que tiene de sacar adelante un conglomerado de países tan sumamente heterogéneos y con unos intereses tremendamente distintos, ¿no? Entonces, sin renunciar al credo democrático, pero todos sabemos que siempre se ha podido achacar a las instituciones de la Unión Europea precisamente el déficit democrático, ¿no? Es decir, el tener una comisión que solo muy indirectamente rinde de alguna manera algún tipo de control o es controlada de alguna manera por el Parlamento Europeo, o un Consejo Europeo que también igualmente está configurado por presidentes sí elegidos, muchos de ellos de indirecta, es decir, a través de sus propios parlamentos. Es decir, la cadena de la democracia está muy diluida, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, el gran reto es precisamente retomar esta idea de la gobernanza mundial. América Latina es digamos, el espacio, es la región que lleva más tiempo, yo creo, buscando precisamente esa suerte de integración o esa suerte de coordinación regional con resultados, la mayoría de los casos, decepcionantes, ¿no? Por otra parte, yo veo con pesar, y estoy ahora mismo hablando desde América Latina, que las respuestas a veces de los gobernantes se articulan en clave muy nacional, estrictamente nacional, o por no decir directamente nacionalista, ¿no? El virus no tiene nacionalidad y la persona contagiada en Guayaquil o en Bogotá o en Lima está contagiada por un virus que no tiene una nacionalidad. Es decir, yo creo que los momentos de búsqueda de solidaridad se pierden, porque la solidaridad debía ser una solidaridad de nuevo global, ¿no? De una solidaridad mirando fuera de las estrechas fronteras o las pequeñas fronteras de cada país. En ese caso, Manuel, también nos salta a la interrogante del rol que ha tenido Estados Unidos para poder consolidar esta gobernanza global de la que tanto hablamos y que tanto es necesaria en estos momentos. Pero, por ejemplo, no ha contribuido al momento en que no ha suscrito las cartas de Naciones Unidas por Derechos Humanos, no ha contribuido porque se ha salido del proceso de lucha contra el cambio climático global, que lo ha desconocido y lo ha soslayado reiteradamente, pero tampoco contribuye ahora en el proceso de la OMS, de la cual se retiró y retiró todo su apoyo. Creo que eso nos dice mucho de cómo ha sido el rol de Estados Unidos y de las potencias en este caso. Inclusive en América Latina, pues también vemos que ellos mismos, como gobierno, no pueden resolver un tema de salud que al interno, siendo productores de material médico, y no pudieron resolverlo al interno, y sin embargo, en esta coyuntura de crisis, muchos países pues pugnan por mantener su hegemonía. Y en el caso de Estados Unidos también con amenaza militar a la región, a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Andrés, tienes mucha razón. Yo creo que la actitud de Estados Unidos
viene siendo decepcionante desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Estados Unidos habría tenido una gran oportunidad de haber puesto en marcha y haber contribuido enormemente a un nuevo sistema internacional y no lo hizo. Yo creo que no lo hizo por poca habilidad de su clase dirigente o por intereses, uno podría decir intereses espurios, pero también por la respuesta equívoca, ¿no?, que dio a la famosa, entre comillas, famosa guerra contra el terror, ¿no?, a partir de septiembre del 2001, ¿no? O sea, en vez de haber Estados Unidos haber liderado una gran coalición contra una amenaza, que evidentemente era una amenaza global también de otra índole, como era la amenaza del terrorismo yihadista y demás, bueno, optó, ya sabemos por qué vía optó, ¿no? Y yo creo que ese fue un momento de gran zozobra y de pérdida de una oportunidad histórica. Y ahora mismo, claro, el presidente que tenemos, que hay en Estados Unidos, no permite pensar en ningún tipo de liderazgo ni en ningún tipo digamos, de magnanimidad, ¿no?, a la hora de crear estas condiciones. Hoy, evidentemente, Estados Unidos representa digamos, una seria trabazón, ¿no?, al desarrollo de esto que estamos hablando, ¿no?, sin duda alguna. Ahora, volviendo al tema de América Latina, Manuel, AMLO, por ejemplo, se aferra a la Virgen de Guadalupe. Bolsonaro hace gala de su ignorancia. Moreno, pues en Ecuador, su ineptitud se convierte en crueldad. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Según tu apreciación, ¿cuál ha sido el desempeño de los gobernantes en América Latina en función de no tener justamente estos espacios de integración que permitan cohesión o estándares para poder paliar la crisis? Bueno, mira, precisamente estamos empezando un proyecto que queremos hacerlo de manera rápida desde la Universidad de Salamanca, precisamente analizando lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, para eso hay que tener muchos datos. Yo voy teniendo un poco el puzzle en la cabeza de la complejidad y de cómo están resolviendo los gobiernos, ¿no? Yo creo que hay distintos elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, claro, es obvio el marco presidencial en el que nos movemos, ¿no? Y el marco presidencial, como también bien sabemos, en América Latina tiende a tener unas ciertas peculiaridades, ¿no? ¿Cuáles son estas ciertas peculiaridades? Primero, una sobreexposición del presidente. En segundo lugar, una eliminación, o si no eliminación, no lo entendamos de manera literal, sino una marginación, yo diría mejor, de cualquiera de las otras instituciones de control, sea marginación del Congreso, sea marginación de otros organismos, en el caso de los estados federales, pues de los estados, ¿no?, o de las provincias o de los departamentos, y también una pobreza enorme de los partidos políticos, ¿no?, de los partidos políticos como canales de conexión con la sociedad. Esto ya lo venimos diciendo desde hace varios años. Los partidos políticos en América Latina prácticamente han desaparecido, no tienen voz. Entonces, diríamos, todas ellas son características estructurales. A ello hay que sumar, lógicamente, lo que llamaríamos la personalidad, estilo de liderazgo, etcétera, del líder, ¿no? O sea, es evidente, tú has puesto ahora mismo, has citado a 4 líderes que son radicalmente, diría, diametralmente diferentes, ¿no? O sea, el señor Moreno, el señor Fernández, el señor Bolsonaro, el señor López Obrador no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que tienen algunos, pero ese no tener nada que ver sí que no les deja de habilitar el que tengan un determinado estilo de conducción de la crisis, ¿no? El más patético de todos, evidentemente, es el caso del señor Bolsonaro, que tiene un enfrentamiento contra su ministro
de salud brutal y que este ministro de salud solamente se mantiene en el cargo por el apoyo de los militares, lo cual es una cosa verdaderamente paradójica, ¿no? Que sean los militares los que están apoyando a un ministro frente al presidente, que recordemos también es un antiguo militar, ¿no? Entonces es una situación muy, muy curiosa. Como bien también ha señalado, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Serían los dos casos, diríamos, más estrafalarios, ¿no? Por su propia, yo creo que por su propia personalidad, pero a la vez por la ausencia de mecanismos de control de los que he señalado anteriormente, ¿no? A todo eso hay que añadir dos elementos que me parece que son muy importantes. Uno es que el seguimiento de la crisis, de la pandemia en cada uno de estos países, deja mucho que desear en términos de cifras. Es decir, yo estoy ahora mismo en Colombia, veo con mucho pesar cómo, bueno, si bien el presidente Duque comparece todas las tardes a las 6 de la tarde y da una suerte de informe, pero ese informe es claramente insuficiente, ¿no? Porque además, si yo me ciño a las palabras, y me voy a centrar solamente en el caso de Colombia, que es el caso que conozco porque estoy aquí. Él, por ejemplo, ayer dijo que en las unidades de cuidados intensivos en Colombia hay 103 personas. 103 personas. En todo Colombia, en las unidades de cuidados intensivos. Tened en cuenta que solo en Salamanca hay más de esas personas, solo en la ciudad de Salamanca hay más en la UCI, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿cuál es la dimensión de la epidemia en estos países? ¿Cuál es la dimensión real? ¿Cuál es el mapa de enfermos en las UCIs, en los distintos hospitales en Colombia? Yo no lo sé, probablemente se pueda encontrar, pero yo no soy un especialista y no lo he buscado. Ya digo, a lo mejor es fácil encontrarlo. Pero quiero decir, a mí me falta ese tipo de información, saber qué departamento está más afectado, si es Antioquia o si es Cundinamarca o si es, en fin, ese tipo de información yo creo que es básica, ¿no? Porque si no se tienen los datos, si no se tiene una información, es muy difícil hacer pedagogía. La gente puede aguantar y podemos aguantar estarnos en nuestras casas porque lo ha pedido el gobierno, porque se ha establecido una determinada cuarentena, porque parece lógico, pero yo también como ciudadano requiero ese tipo de información. Y no requiero, por el contrario, llamadas a la unidad nacional, llamadas a decir que todos juntos vamos a salir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es, de nuevo, yo creo que es entrar en una suerte de azuzamiento de un patrioterismo muy, muy, muy ridículo en el siglo XXI en el que estamos. Así es. Sí, Manuel, muchas gracias. Ciertamente acá en Ecuador estamos viviendo lo que tú nos comentas en Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil se exponen datos estadísticos que con la realidad no nos cuadra, ¿no? Actualmente, de acuerdo a las estadísticas, estamos aproximadamente con 8.000 contagiados y con más o menos unos 1.000 muertos. Sin embargo, pues en las redes siempre estamos mirando que estamos desbordados, no solamente en Guayaquil, actualmente pues estamos en la provincia también de Pichincha y Manabí, está subiendo cada día más pues este nivel estadístico de contagio. En ese sentido, hay una fatiga de la democracia, no solamente a nivel de Ecuador, sino en toda América Latina. Claro. Tú constantemente nos has comentado y nos has hablado de esa fatiga en estos tiempos de modernidad líquida. ¿Cómo crees tú que el COVID-19 va a impactar en el espíritu democrático, Manuel? Sí. Solo te voy a un pequeño paréntesis y ahora entro en tu pregunta que me interesa mucho. Tengo aquí los datos ahora mismo del portal, diríamos, oficial, que está haciendo el seguimiento mundial del COVID. Según esto, en Ecuador ha habido a fecha de hoy 388 muertes oficiales, de acuerdo con el gobierno ecuatoriano. 388. Fíjate la gran diferencia que hay con lo que tú me acabas de decir. O sea, por eso digo que es muy serio.
Pero ahora vuelvo a tu pregunta. Bueno, mira, el año pasado terminó con la gente en la calle, en un buen número de países de América Latina. Y este año, 3 meses después, las calles están vacías. Esto significa que, entre comillas, el problema que teníamos en diciembre del año pasado se resolvió. No. Las calles están vacías por lo que estamos diciendo. Están vacías porque hay una pandemia y hay medidas que pueden ser discutidas de una manera u otra manera, pero de cuarentena que ha mantenido a la gente en la calle. El resultado de esto, hoy sabemos, y hoy se ha publicado la declaración del Fondo Monetario Internacional, el informe, perdón, del Fondo Monetario Internacional, es la recesión económica que vamos a tener. A Ecuador, junto con México, son los 2 países de América Latina que se estima que la economía va a perder entre un 6 y un 6,5%. Son los 2 países más afectados. Es decir, que al escenario que teníamos en diciembre se va a sumar, cuando esto termine, y no sé cuándo va a terminar, se va a sumar un escenario de clara regresión económica. Esta regresión económica puede ser paliada por, evidentemente, políticas sociales de, digamos, de apoyo a las familias, etcétera, etcétera. Pero para eso el Estado tiene que tener dinero. Ecuador no tiene dinero porque, entre otras cosas, no tiene una máquina de hacer billetes. Es decir, que la situación en Ecuador puede ser verdaderamente dramática en términos sociales y esta situación puede, sin duda alguna, yo diría, generar nuevas movilizaciones y un enorme, enorme descontento, que en este caso será una enorme bronca que llenará las calles. Yo no me cabe la menor duda. Entonces, la solución de esto va a ser una solución, creo yo, y es la primera vez que lo digo así en público, autoritaria. Eso es muy preocupante, Manuel, sobre todo porque, como decía Alan Turán hace pocos días, en los escenarios de crisis como la que tenemos, es el territorio proclive para que surjan nuevamente los autoritarismos, para que surjan momentos en los que el estado de excepción pueda extralimitarse. En ese caso, la ciudadanía pues tiene mucho que decir. Es muy lamentable la preferencia que se ha tenido en nuestro país, por ejemplo, Ecuador. Yo soy guayaquileño, a mí me duele mucho estar lejos de mi tierra en esta situación, pero también me da indignación que se haya preferido pagar 320 millones de deuda externa para tenedores de bonos que están vinculados con las mismas autoridades del gobierno ecuatoriano y pues se haya mentido a la población diciendo que se podía financiar la crisis con 2.000 millones que no existieron nunca. Además de eso, vemos que todos los países de América Latina han accedido al mecanismo por el cual el Fondo Monetario Internacional va a dar algunas facilidades ante la crisis. Sin embargo, Ecuador, a pesar de haber sido el alumno fiel de las recetas neoliberales del Fondo Monetario en este gobierno, no está dentro de esa lista. Entonces, sí nos preocupa un poco. Ahora, para ir concluyendo, Manuel, en el escenario internacional ahorita se plantean algunos debates. Hay unos que tienen una visión un poco más esperanzadora en el debate filosófico que ha tenido Slavoj Žižek, por ejemplo. Dice que el capitalismo con la pandemia está herido de muerte y que vamos a avanzar hacia una sociedad de comunismo global. Por otro lado, Byung-Chul Han plantea un escenario mucho más pesimista, en donde el capitalismo va a fortalecerse con una posibilidad de, en vista de los resultados que tuvo el Estado chino o el Estado coreano, donde había un control de la población mediante las cámaras y la tecnología, ese modelo pueda importarse a países del occidente, obviamente tengamos un mayor nivel de represión. ¿Cuál es el escenario que has concebido tú como Manuel Alcántara? Mira, sabes, Andrés, que como politólogos es muy inadecuado, inapropiado hacer predicciones, ¿no? Porque no tenemos instrumentos. Entonces, unos nos dejamos llevar por nuestras ilusiones o nos dejamos llevar por, a veces también por nuestra ideología.
o nos dejamos llevar, como tú muy bien has señalado ahora, por autores que tienen prestigio. Cualquiera de los dos que has citado son dos autores importantes que además han escrito cosas o están escribiendo cosas muy recientemente. Sabemos que esto es un cambio muy drástico, que es un cambio brutal, de época, del mundo, que no es una cosa de Corea o de Ecuador o de España o de Marruecos, sino que es algo del mundo. Sabemos también que es algo que llega, como decía al principio, en un momento exponencial de la humanidad, ¿no? En el que todo ha pasado demasiado deprisa. Es decir, mientras que la imprenta tardó más de 100 años en implantarse en algunas regiones del mundo, no en todo el mundo, las nuevas tecnologías de lo virtual, etcétera, se ha implantado en un mundo que no es el del siglo XVI, sino que es un mundo que 10 veces mayor en términos demográficos, se ha implantado en cuestión de 20 años, ¿no? Entonces, esta sociedad exponencial, esta era exponencial, esta era, ya digo, virtual, digital, ya venía cambiando muchísimas cosas, ¿no? Venía cambiándonos a nosotros mismos, venía haciéndonos todavía más aislados a través de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque aunque la gran contradicción es que aunque estemos nosotros comunicados aquí, estamos aislados. O sea, cada uno estamos en una habitación a miles de kilómetros. Es decir, es otro escenario que solo era imaginable en términos de la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar como sociedad? ¿Cómo están cambiando nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, después de 5 o 6 semanas encerrados en su casa, etcétera? ¿Cómo, digamos, son temas de psicología social que vamos a tener que tener muy en cuenta? ¿Vamos a salir con más miedo? Y si es así, eso es posible que entonces seamos más fácilmente dominables, que podamos ser dominados por otros, ¿no? O vamos a salir más indignados, más cabreados, de tal manera que vamos a reclamar digamos, un escenario distinto, vamos a luchar verdaderamente contra toda la sociedad de consumo y las políticas puestas en marcha que han deteriorado de manera tan brutal el medio ambiente. No lo sé, sinceramente no lo sé. No lo sé. Siento no poder aportar más, ¿no? No lo sé. Muchas gracias, Manuel. Realmente, gracias por aportar tu lucidez en este diálogo de este espacio que intenta generar una democracia digital, por cuanto impulsamos la deliberación de los diferentes actores sociales en nuestro país y en América Latina. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Andrés, amigos y amigas, por compartir toda tu expertise, Manuel, con gran lucidez en estos tiempos de oscurantismo digital, Manuel. Esperamos que no sea la última vez que te tenemos en nuestro programa. Es un placer. El guante. Hablamos con la verdad de un martillo que rompe esquemas mentales y que saca a tu cerebro del letargo del consumismo y el narcisismo. Que han constituido el Estado en las luchas históricas costaron muchos muertos antes y están costando muchos muertos hoy con el COVID. Esperamos que esta crisis planetaria nos coja a nosotros más solidarios, menos individualistas y sobre todo con la posibilidad de construir un futuro más alentador para las poblaciones más vulnerables, que podamos reinventarnos y reinventar la democracia y las formas de las luchas. Para nosotros es un placer presentarles este espacio de discusión, El Guante.